Gracias al Señor porque estamos aún con vida, por su misericordia. No se le olvide eso. No merecemos, sino que la misericordia de Dios nos da lo que no merecemos. Usted y yo somos 100% pecadores, no menos de eso. Pero por su amor y su bondad, Dios nos da tiempo para que nos arrepintamos. Dios nos da tiempo para que le glorifiquemos y le busquemos de corazón. No hay ningún hombre que siquiera se pueda acercar al estándar de Dios, pero Él en su amor nos permite y nos dota para que podamos no solamente ser sus hijos, sino alcanzar lo que Él quiere para nosotros, el estándar de Él hacia el futuro. Póngase de pie. Jehová es el que hace justicia. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencias. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencias. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Y eso fue lo que tuvo con usted y conmigo. Tome su asiento, por favor. Hay muchas cosas que nos causan vergüenza, y no solamente en lo físico. La vergüenza es un producto del pecado al ser descubierto, pero eso no estoy hablando de eso. Hay cosas que nos causan vergüenzas. Cuando fracasamos, cuando quedamos mal, cuando no cumplimos con las metas, eso nos avergüenza, nos da pena. Y no solamente que es delante de los demás, es ponernos delante de los demás. Hay muchas, internamente hay cosas que nos dan vergüenzas. Cada día experimento en el hospital personas con vergüenza, personas que llegan a tomarse un electro, hombres o mujeres, y que les da vergüenza, algunos porque tienen problemas del aseo en los pies, al quitarse los zapatos, qué vergüenza al ser descubiertos con eso, o otros al quitarle la ropa y tener la ropa completamente deshecha por dentro. Eso es algo que le causa vergüenza. Son cosas de eso. Hay cosas, aún hay un versículo que habla, y no es el día de hoy para tratarlo, pero hay 4 cosas por las cuales espiritualmente usted no debe tener. Cosas espirituales, cosas en las cuales usted, cosas relacionadas con la eternidad, con las cuales usted no debe tener vergüenza, así como el Padre tampoco lo tiene con usted.
Y esta mañana el propósito es solamente relacionar uno de los 4 términos. En la Biblia para vergüenza hay 4 términos. 4 términos que se usan como verbo, como adjetivo o como nombre. Esta mañana vamos a tratar algunos aspectos en relación con eso. Abra su Biblia en el libro de los Romanos, en el capítulo 1 del versículo 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar, y para ello voy a pedir a nuestro hermano Juan Carlos López que se ponga de pie y muy duro nos dirija en oración para que todos escuchemos. Amén. Hay 4 aspectos que me llaman poderosamente la atención. Hay muchos versículos, vuelvo a decirle, pero y aunque el centro es Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, ese es el más conocido, muchos conocemos, es más, ese fue el versículo que confrontó mi vida. Romanos 1, 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es en la versión antigua, potencia de Dios. Dice así en la versión 909, porque no me avergüenzo, no, del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así dice de la versión 1909, Reina Valera. Hermanos, hay cosas que en la Biblia dice que usted y yo no debemos avergonzarnos. Me encanta pensar en Cristo, que no se avergonzó, y el Padre Celestial, que tampoco lo hizo. Por causa suya, por causa de los llamados, no lo hizo, a pesar de toda la ignominia que Cristo sufrió por usted y por mí. Ahora, ¿de qué cosas no me debo? Hay cosas sencillitas. Uno, no se avergüence como creyente por el Evangelio. Por el Evangelio de Cristo. No se avergüence por eso. No se avergüence como creyente por sufrir como creyente, por la voluntad de Dios. Si sufre, eso lo enseñó el pastor el domingo anterior. No se avergüence por eso. Por eso, no se avergüence llamar Señor al Señor. No se avergüence de Dios, de la persona de Dios. No se avergüence porque alguien sufre por causa del Evangelio, o usted sufre por causa del Evangelio. No se avergüence por eso, y no se avergüence tampoco por hablar de Cristo. No se avergüence de eso. 4 cosas que son negativas, que en la Biblia la vamos a encontrar, que nos dice que no nos avergoncemos. Primero, el centro es en segunda de Timoteo en el capítulo 1. Pero primero comencemos con Romanos, que es el versículo más conocido. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, la potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. El centro no es, hoy no voy a hablar de otras cosas, sino de eso, de la vergüenza que el apóstol. ¿Por qué el apóstol Pablo tuvo que decir en el tratado teológico de los romanos, lo primero, el centro de ese, y a partir de eso desarrollar el texto, el resto del texto hasta los últimos capítulos, es desarrollando las verdades que están en el versículo 16 y 17 de Romanos, en el capítulo 1, cuando dice, porque no me avergüenzo del Evangelio? Mire, Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, mire todos los términos, del
todo aquel que cree. Creer involucra, porque en el Evangelio la justicia, y es el centro de la epístola de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Ese texto destruyó la estructura mental de Martín Lutero, dice la historia. Al estudiar Romanos, se convenció de la salvación por fe a través de ese texto. Y Juan Hus, el escocés, igual, y el resto de la reforma. Alguien dijo que sin Romanos no hubiese habido reforma, porque el texto que Dios usó para ellos convertirlos fue exactamente la epístola de los Romanos, que no es una carta correctiva, sino una exposición sin presiones de parte de Pablo a los hermanos que quería conocer a una iglesia que no había fundado y que tenía todo el deseo de hacerlo. Para entender el centro del Imperio Romano era Roma, y era una ciudad cosmopolita donde cabía todo pensamiento, pero no cabía mucho el pensamiento de un judío que había sido crucificado y que decían sus discípulos que al tercer día había resucitado. El apóstol entendía su ministerio y entendía que debía llegar hasta ellos. Ahora, y él decía que soy deudor a griegos y a no griegos, y que necesito predicar el evangelio de Cristo. El versículo anterior decía, en el contexto: no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y lo que está diciendo, yo quiero anunciarles a ustedes el evangelio de Cristo. Historia. Ahora, evangelio, el término evangelio sabemos que es buenas nuevas, pero yo quiero que usted revise un poquito la historia del término. La buena nueva la usaban ellos para mostrar algo que el emperador iba a decir. Y había un heraldo. El heraldo era una persona enviada que llamaba la atención cuando iban a decir un edicto, cuando iban a establecer una ley, lo que fuese. Y el heraldo tomaba lo que firmaba el emperador y lo leía ante todo el público, en el ágora o en el mercado público, para decirlo así, o en el lugar donde hubiese llamado a la gente, allí leían eso. Y una de las cosas que leían eran las buenas nuevas. ¿Cuáles eran las buenas? Eran las buenas noticias del emperador para su pueblo. Por eso se llamaban buenas nuevas, porque eran noticias del que gobernaba para su nación. Ese era el sentido de las buenas nuevas. Por ejemplo, decían buenas nuevas y leían: el emperador tuvo un hijo, el emperador concedió tal cosa, buenas nuevas, y la gente se reunía. ¿Sabe? El apóstol Pablo, cuando habla aquí de evangelio, que es el término buenas nuevas, no está hablando de unas buenas nuevas que daba el emperador romano. Me encanta pensar así y me estremece pensar así. No eran unas noticias que del imperio romano para sus súbditos. Era mucho más que eso. El evangelio eran unas buenas nuevas del autor del universo, del supremo Dios que gobierna para todo el mundo. Y eso te incluye a ti y me incluye a mí. Es lo hermoso del evangelio. Son buenas noticias, pero no de alguien que gobierne en esta tierra, sino que gobierna el universo de la eternidad y hasta la eternidad. Para unos súbditos, para unos pecadores que necesitaban redención y salvación. De eso no se avergonzaba Pablo, de predicar las buenas nuevas de un mensaje celestial. Y él lo reconocía en Romanos cuando decía apóstol de Jesucristo, llamado para el evangelio de Cristo. En Romanos 1 dice: esclavo de Jesucristo, apartado con el propósito de predicar a los gentiles el evangelio. El apóstol sabía, conocía su misión y la entendía, y a cabalidad gastaba sus días en esa misión.
Por eso toma y dice: no me avergüenzo de lo que hago, porque lo que hacía era predicar el evangelio de Cristo. Y lo hacía ante un grupo de personas que no lo conocían, que a él personalmente no lo conocían. Escuche, decía: no me avergüenzo, no me da pena. Hay cosas que a usted le da pena. No me avergüenzo del evangelio, decía el apóstol Pablo. No es un mandato, pero es un modelo para nosotros. A él no le avergonzaba gastar sus horas, ni sus días, ni su vida, ni exponer su vida por predicar el evangelio, para lo cual Cristo lo había llamado. Ahora la pregunta es para nosotros: si usted es un depositario del evangelio en su corazón, del amor de Dios en su vida, usted ha entendido el mensaje que Dios lo llamó también con este propósito, a ser heraldo de Él, el emperador universal, el gobernador universal, tiene heraldos que hablaban por Él, que hablan por Él, que deben hablar por Él. Y ese soy yo. Ese es usted. Por eso usted nunca debe avergonzarse de las buenas noticias que son el evangelio de Cristo para usted y para mí. Y se lo vuelvo a decir: nosotros somos pecadores. Y en Romanos del capítulo 1, de ese capítulo 1 en adelante, desde el versículo 18, el apóstol dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad, y empieza a presentar la condición del hombre sin Dios, 100% pecador y condenado. Romanos 3:23. En Romanos 3:23 hace un colorario: por cuanto todos pecaron, tanto judíos como griegos, y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos capítulo 4 enseña exactamente que los judíos, y en el Romanos habla de la paz que tiene que hacer Dios, la justicia y la santidad de Dios con la condición del hombre pecador. Y muestra a Cristo como el que redime y como el que hace paz. En Romanos capítulo 5 el apóstol dice que justificado, habla de la justificación de ahí en adelante, y dice: justificados pues por Dios. Él tuvo que justificar a los hombres pecadores, y para ello tuvo que su Hijo Jesucristo humanarse, dejar todo, tomar forma de siervo humana y morir en la cruz del Calvario, para el tercer día resucitar, exponiendo a las huestes celestiales enemigas, para ser declarado Hijo de Dios con poder por la eternidad. Confirmar algo eterno de Él en su naturaleza humana. Escuche bien, le tocó morir. Ahora esa muerte de Cristo es una buena noticia, porque es por un ser que no lo merece, que soy yo y es usted. El evangelio es esa noticia. Dios en su amor te quiere salvar, y me quiso salvar enviando a Cristo en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Si usted viene aquí y no tiene a Cristo en su corazón, no ha reconocido que 100% pecador, que lo que haga aquí en su justicia humana es inmundicia delante del Padre Celestial, y que el único que limpia esa condición delante de Dios es la sangre de Cristo, cuando usted acepta por la fe que esa sangre en el cruz del Calvario fue derramada por usted, por mí, por tus pecados, por mis pecados. Mientras no aceptes por la fe esa verdad en tu vida, en tu corazón, en tu mente, con todo tu ser, aceptar que estás separado de Dios por tus pecados, y que esos pecados Cristo, la sangre de Cristo tiene capacidad, ya lo hizo, de borrarlas cuando tú aceptas que Él more en tu corazón por la fe, diciéndole: soy pecador, moriste por mí, habita por la fe en mi vida. Sé que ofendí al Padre, sé que soy injusto, pecador, separado de ti. Quiero estar cerca de Dios, y el único que te puede acercar es Él. Esa es la buena noticia que el apóstol Pablo no se avergonzaba de predicar, y que hoy repito ante usted.
Pues no sé quiénes son creyentes. Solo Dios sabe. El apóstol dice: no me avergüenzo del evangelio, de las buenas noticias expuestas como un heraldo ante el mundo. Pregunta para mí y para ti: ¿te avergüenzas hoy como creyentes al predicar? ¿O es que no predicas el evangelio? ¿No eres heraldo del eterno Creador? Esa es una pregunta para todos. ¿Qué tanto estamos siendo heraldos? ¿No lo hacemos por vergüenza? Hoy en día ser creyente, escuche bien, un creyente centrado en la palabra de Dios, en la enseñanza de la Biblia, no uno que se mimetiza entre el mundo, que se adapta entre el mundo, un camaleón que acepta todo el sistema. Usted va a recibir persecución. Hoy, más que nunca, el sistema se acelera hacia más perversión cada día. Escuchaban estos días el juicio a alguien que predicó un pasaje de la Escritura contra la homosexualidad. Un juicio público a una persona hecha por un juez en un lugar que no es Colombia todavía, pero que copia Colombia mucho, porque predicó acerca de la homosexualidad. Y si usted no va a compaginar, entienda o dice la verdad o se traga la mentira y usted se subsume allá. No se avergüence de ser creyente. Lo primero que le voy a decir: no se avergüence de la verdad del evangelio. No se avergüence. Nunca. Pablo no se avergonzó de la persecución que él recibió, ni se avergonzó. Tenía una certeza de la certidumbre que tenía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Cuando usted predique el evangelio, tenga certeza que Dios va a obrar para salvación de los que Él llama. Yo no convierto a nadie. Si usted convierte a alguno, entonces usted es Espíritu Santo. Quien convierte es Dios mismo. Quien convence de pecado es Dios mismo. El que llama es Él. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas su corazón. El llamado a los judíos del pasado y el llamado al hombre del presente. Escuchen, nosotros no convertimos a nadie, pero sí tenemos la responsabilidad de anunciar las buenas nuevas. Y de eso no debemos avergonzarnos. No debemos avergonzarnos. Ahora, en Primera de Timoteo, y quiero que vayamos a Primera de Timoteo, en Segunda de los Timoteos, encontramos al apóstol Pablo. Contexto de ese pasaje que voy a hablar. El apóstol Pablo está preso. Su segundo apresamiento por parte de Nerón, en plena persecución. Y yo creo que habían liberado a Timoteo. Usted no tiene que creer eso, pero a mí me parece que antes a Timoteo ya lo habían liberado. Y Timoteo, la Biblia no explica por qué, pero el segundo de Timoteo es una epístola escrita por un pastor, por su hijo espiritual, para animarlo a continuar en el ministerio a pesar de la persecución. Aparentemente Timoteo estaba acobardado en el ministerio por lo que estaba sufriendo Pablo, que estaba a punto de ser muerto por el evangelio, y él. ¿Por qué digo que tal vez haya sido? No lo confirmo porque la Biblia no dice, pero hay un pasaje en la Biblia que es en Hebreos, en el capítulo 13, que para mí fue escrito por Pablo, en la parte final que a veces nosotros ignoramos, que dice así: sabed, en Hebreos capítulo 13, el versículo 23, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Y todavía la carta en Segunda de Timoteo, que es posterior, todavía Timoteo no ha ido a ver a Pablo. Y está diciendo: apúrate, porque yo estoy a punto de ser sacrificado. Tráeme la capa. No descuides el don que hay en ti. Entonces, en ese contexto, este es el segundo, es la primera vez que Pablo está preso,
Uno ve en Filipenses que él tiene la esperanza de ser liberado. Pero en 2 de Timoteo vemos que Pablo sabe que ya sus días están cerca, su muerte, sus días están contados por parte del Imperio Romano. Y escribe esto para estimularlo a él. Entonces, el apóstol le escribe y desde el principio de la epístola empieza a animar a Timoteo. Lea conmigo, porque te lo voy a leer para contextualizarlos. ¿Por qué estoy diciendo eso? Dice, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Eso lo conocemos bien. Y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives, indica que se había perdido el fuego. Dice, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y luego le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo no es un espíritu cobarde, sino de dominio propio, de amor y de poder. Y el término poder ahí es el término dinamis, en griego, que es de donde viene dinamita. Pero no es el sentido de que explota, sino que es dinámico en su actuar. Ahora, y luego dice el versículo 8, cualquiera puede leerlo en voz alta junto conmigo. Por tanto, ¿qué dice? No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mis prisiones, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ahí hay varias cosas. No se avergüence de dar testimonio de nuestro Señor. Le hago la pregunta, ¿usted testifica de su Señor? Van dos cosas. No se avergüence del Evangelio. Pablo no lo hacía. No es un mandato, pero es un modelo para seguir. Ahora aquí hay un mandato específico para Timoteo. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y él podía, ¿qué testimonio? La fe que había vivido su abuela, su mamá y él. Lo que Dios había hecho a través de ese joven pastor, que ahora estaba en problemas por la persecución y que estaban matando a los creyentes. No era como ahora, pero estaban matando a los creyentes. En ese tiempo el emperador era Nerón, y Nerón se encargó de martirizar y quitarle la vida al autor de esta epístola, a Pablo. Y eso él lo sabía. Dice, ahora otra vez, dos cosas: del Evangelio y del dar testimonio de nuestro Señor. De cuando en vez usted ve a la persona hablando y usted dice, mira, me encanta ver a alguna persona diciendo, mira, te voy a decir algo, lo que Dios hizo por mí. Eso se llama dar testimonio de Dios. Lo que Dios hizo por mí, yo estaba así, pum, pum, y la gente testifica acerca de la obra de Dios en su vida. Eso es no tener, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar. Me encantaba de cuando en vez en el Instituto Nacional de Cancerología, ver algunos que se levantaban con lo que fuera, con teologías a veces equivocadas, pero se levantaban y decían, yo le voy a testificar algo. Deje que Dios obre en su vida. Confíe en los médicos porque Él le dio sabiduría, pero confíe que Dios va a obrar a través de lo que sea, pero Dios va a obrar. Y se ponían a veces unas personas débiles y otras con una voz. Yo tenía y testificaba lo que Dios ha hecho en su vida. Le hago la pregunta, ¿cuántas veces usted ha hecho eso? ¿Cuántas veces hemos testificado? Y no digo en el pasado, sino en el presente. ¿Ya? No se avergüence usted. Hay muchas otras cosas, pero no se avergüence por dar testimonio de su Señor, del obrar que Dios hizo en su vida, quitándole cosas,
No tiene que ser siempre el testimonio de cómo, de obrar de Dios para darle algo, sino de cuando es para quitarle algo. Ese es obrar del Señor. No está diciendo eso. La gente piensa que el testimonio solamente es cuando Dios me da lo que yo quiero. El testimonio también es reconocer y darle lugar al que gobierna su vida. Es del Señor, quien no te avergüenza, da testimonio de nuestro Señor. El apóstol Pablo estaba preso, a punto de perder su vida, y seguía testificando de su Señor. No está hablando de que el Señor le concedió, no, está en el mismo epístola, en el capítulo 4, está diciendo: apúrate porque yo sé que pronto voy a partir. En esa misma epístola. No tiene que ser que a usted, el Señor me quitó a tu hermano, me encanta eso. Cuando a Job el Señor permitió que el adversario le quitara todo. ¿Sí se acuerda? ¿Sí se acuerda? ¿Qué dijo Job? Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y cuando la mujer tercamente le decía: reniega de Dios y muérete para que Dios te quitara la vida, él dijo: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Esa es parte del señorío de Dios en nuestras vidas. Y el reconocer, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. ¿Cómo iba alguien a decir: yo voy a dar testimonio de lo que Pablo hacía, si está preso a punto de que lo ejecuten? Dice el apóstol: no te avergüences de eso. No te avergüences a pesar de mis prisiones. Allí mismo, más adelante, el apóstol no se avergonzaba de lo que él sufría por el evangelio. Y le estoy diciendo las veces que dice: no me avergüenzo. Segunda de Timoteo 1, en el versículo 12, más adelante, dice el apóstol Pablo, y está hablando acerca de que él había sido constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Y el versículo siguiente dice: por lo cual asimismo padezco esto, la prisión que tiene, por causa de ser predicador, apóstol de los gentiles. Está recibiendo la prisión, por lo cual asimismo padezco esto. Pero lo dice con mucha certeza. ¿Qué dice? No, pero no me avergüenzo, porque yo sé, y ese versículo lo conocemos mucho, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La convicción de Pablo me abruma. Dice: no me avergüenzo de estar preso por estar predicando el evangelio entre los gentiles en este imperio. No me avergüenzo. La razón era muy poderosa en realidad, porque yo sé a quién he creído. Escuche bien, no en quién he creído. Hay una diferencia en quién y a quién. Muchos creen en Dios, pero esa es una convicción mucho más fuerte que eso. Yo sé a quién. Habla de una relación, y el sé, ese sé es una convicción absoluta, una certeza extraordinaria. Sé. De pronto, quizá yo creo, no, yo sé a quién he creído. No sé cuántos aquí pueden decir como Pablo: yo sé a quién he creído. Pero esa convicción se expresa en que, a pesar del sufrimiento que está viviendo y de la prisión y la cercanía a la muerte, le hacen decir: no me avergüenzo de esto. Preso y encadenado, porque ahora sí está encadenado. Ya no era como la primera vez que estaba en una casa que podían visitarlo. Ahora sí está como un malhechor preso a punto de morir, encadenado. Yo sé
a quien he creído, y algo más. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Te hago la pregunta, ¿ese es el tipo de convicción que tienes? ¿Ese es el tipo de convicción que yo tengo? De que ¿a quién tenemos por Señor? ¿A quién tenemos por Dios? Eso no te deja avergonzar de lo que sufras por esa causa. Al apóstol no lo dejaba avergonzar, sabiendo que es cierto el Dios en quien ha creído y que la capacidad que tiene, ¿qué le dio Pablo a guardar? Su vida. La puso en manos de Dios, su vida. Por eso es capaz de guardar su depósito. Usted, hermano, quiera o no reconocerlos, está en manos de Dios. ¿Por qué no deja de luchar? Y deja de sufrir por lo que no debe sufrir. Y empieza a sufrir por una causa noble. Iván 3. No se avergüence de sufrir las consecuencias de ser creyente, igual que el apóstol Pablo en Timoteo, versículo 12, lo que acabo de decir. Y la cuarta que le dije se encuentra, ya no es por el apóstol Pablo, sino por Pedro. El apóstol Pedro, en primera de Pedro, en el capítulo 4, nos dice con claridad. Otra vez voy a recordar lo que el pastor dijo: pero si alguno padece como cristiano, ¿qué es lo que pasa? Versículo 16 de primera de Pedro, capítulo 4. Leo el contexto. Ciertamente, de parte, así que ninguno de nosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse lo ajeno. Eso lo explicó el pastor el domingo anterior. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Esa es la cuarta cosa. Haciendo lo que es justo, lo recto delante del Padre Celestial, y lo persiguen, bienvenido sea la persecución, bienvenido sea el que a usted lo difamen, el que blasfemen el nombre de Dios, porque usted está haciendo el bien. Y está haciendo. Les explico un poquito. El término cristiano hoy no tiene ningún sentido peyorativo, pero en los primeros días sí. Y en el tiempo que fue escrita esta carta también. No era una cosa simpática ser cristiano cuando los perseguían y los mataban por causa de su fe. ¿Me hago entender? No era lo mismo que hoy. Timoteo y Primera de Pedro tienen el tiempo, el mismo tiempo de haber sido escrito, más o menos, con diferencia de algunos años. Una primero y otra después. Pero escuche bien, el ambiente era el mismo: persecución y muerte a aquel que tenía, que defendía y exponía la fe de Cristo como el Salvador del universo. Era la misma, el mismo persecución por el mismo emperador. Así que los cristianos no eran, recuerde usted que Nerón prendió Roma para inspirarse una canción en un arpa, y después se la achacó a los cristianos y los persiguieron y los mataron echando de múltiples formas. El martirio fue terrible. En ese tiempo decir que era cristiano era una locura, porque era muerte segura. Aquellos. Así que no era muy simpático decir yo soy cristiano, porque los vecinos, los demás, lo iban a decir: ah, este es otro de los locos que incendiaron a Roma. Y ¡pum! Escuche bien: si alguno padece como cristiano,
ese sí es una condición de tercera, y esa condición indica que usted no va a dejar de hacerlo. No es un sí condicional que tal vez de pronto, si usted es cristiano, genuino cristiano, usted va a sufrir por ser cristiano. En ese versículo se dice: si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Y cuando ustedes le digan lo que le digan, aleluya, loco, evangélico, no sé lo que le van a decir, no se avergüence, saque pecho. Al revés. ¿Por qué? Porque al revés, dile gloria a Dios por causa de eso, porque es tiempo. La razón es sencilla: si usted como creyente sufre siendo creyente, ¿qué le espera a los que no son creyentes? El juicio comienza por casa, dice Dios. Y es una manera de limpiar el carácter y hacernos crecer. Y limpiar los que no son, se van a ir tranquilamente. Los que no obedecen, si sufre usted, si sufren los creyentes en esa época hasta la muerte, ¿qué no van a sufrir en la eternidad los que no lo son? Por lo tanto, no se avergüence de dar testimonio de nuestro Señor, tal y cual como dice el apóstol Pablo, ni no se avergüence de sufrir por causa del Señor. Ahora hay otro texto que está mismo en segunda de Timoteo, que habla acerca de alguien que no se avergüenza de dar testimonio de un creyente que está sufriendo y que está en la prisión por causa de eso, y no se avergüenza, y es Onesíforo. En el capítulo 1, en el versículo 16, lo quiero llamar, dice, es el mismo, dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó. Recuerden que está encadenado, y era un complique visitar a un preso encadenado, un preso que está esperando ejecución, y no se avergonzó de mí ni de mis cadenas, Le hago la pregunta a usted: ¿qué hubiese hecho usted? Póngase en el tiempo de Pablo. Si el apóstol Pablo estaba preso esperando ejecución, y usted es un creyente, y el apóstol Pablo está ya sufriendo, encadenado, y necesita ayuda, ¿usted hubiese ido a identificarse como cristiano visitando a un cristiano? Mire el valor de lo que hizo Onesíforo. Yo no sé si usted me alcanza a percibir todo el peligro que ese hombre corría yendo a socorrer a Pablo en la prisión. Y si usted revisa al final de la epístola, el apóstol Pablo se queja en 2 de Timoteo que lo dejaron solo, que todos se fueron, y él le dice a Timoteo: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando más este mundo. Se ha ido a Tesalónica, Crescente se fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Está solo. Solo Lucas está conmigo. Y Lucas porque era médico. Toma, y luego le dice: toma Marco, y todavía no ha ido. Cuando escribió, todavía no ha ido, todavía no ha llegado. Le dice: toma Marcos y tráelo, porque me es útil en el evangelio. Ahora, no sé si me da tiempo para los otros, pero escuche bien. Los otros pasajes que hablan de no avergonzarse tienen que ver con la persona de Dios. Escuche en ese término, y se lo voy a presentar muy rápidamente. Abra en Hebreos capítulo 2, el versículo 11. Hebreos 2:11. Y escuche esto, a ver si usted no tiene vergüenza ahora, porque ojalá que sí, por causa de su pecado y mi pecado. Versículo 11. Amados, bueno, creo
puse. Ese pasaje lo tiene el hermano Eliezer muy comúnmente. Dejemos. Búsquese Hebreos 11. Es que estoy en... Perdón, los ojos me traicionan. Estoy en otra epístola. Dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno con todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Voy a decirle eso otra vez, se lo leo con calma y retomo. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo. ¿De qué está diciendo? Está diciendo que Cristo y los hijos y todos los creyentes son de Dios, que santifica. Y Cristo nos llama hermanos a aquellos que son santificados por Dios. Le hago la pregunta: ¿a usted le avergüenza llamar hermano a un creyente? No debe hacerlo. Cristo nos llama hermanos a nosotros por ser santificados. El pasaje, hermano, y cuando llega, qué bonito que llega hermano, llegó el hermano Nayi, pero a veces no quiere identificarse con eso, y entonces dice, no, llegó, ¿qué hubo? ¿Cómo está usted? Usted le ignora el asunto, ¿sí o no? Entonces, si le dice hermano, delante de los demás van a descubrir que es creyente, y entonces no le dice hermano, sino que le dice otra cosa. Bueno, sí. Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos porque sabe que Dios nos santificó. ¿Sí o no, hermanos? No se avergüence de llamar hermanos a sus hermanos. Si Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos a nosotros. Así que perdone, pero así es. De cuando en vez nosotros hacemos eso. No era hermano de allí, sí. Entonces le dice, no, ese es Mariela. Y entonces, el otro pasaje que acaba de decir el hermano Eliezer está más adelante en Hebreos 11:16. En 11:16, ahora ya no es solamente Cristo, sino el Padre que dice, y lo voy a decir, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Quiero explicar el pasaje antes de aplicarlo. ¿De quién está hablando? Está hablando de Abraham y Sara. ¿De qué está hablando? De que ellos no recibieron aún la promesa que Dios le dio de ser una nación grande. Mira, leemos el pasaje. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, le dieron como estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Recuerda que ellos estaban en una tierra que no era la de ellos, Abraham y Sara, y murieron sin tener una nación grande como Dios le había prometido, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella en donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, se hubieran regresado para los caldeos sur. Pero anhelaban una mejor patria, dice, tanto Sara como Abraham como Sara. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Cuándo hizo Dios eso? Si se acuerda, cuando está prendida la zarza, y llega Moisés y ve la zarza ardiendo en Éxodo, y ve la zarza ardiendo. En el capítulo 3, el versículo 6, y le dice que quite el calzado, y le dice, yo soy el Dios de quién,
de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no se avergonzó de llamarlos sus hijos. Ni a ellos, ni a usted tampoco. Ahora sí, una vez explicado el pasaje, Dios no se avergonzó. Y mire que el mismo Cristo en el capítulo Mateo 22, 32, dice otra vez, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no se avergüenza de llamar a sus hijos, sus hijos. Por eso dice, no se avergüenza Dios, por lo cual Dios no se avergonzó de llamarse Dios de ellos. Yo soy el Dios de ellos. Él conoce lo suyo, se conoce a usted, me conoce a mí, así como conocí a Abraham, a Jacob, a Isaac, que eran de él. Dios no se avergonzó de decir que soy Dios de ellos. Por lo tanto, si Él no se avergonzó de decir que es Dios de ellos, usted tampoco debe avergonzarse de decir que Él es su Dios y su Padre Celestial. Esta mañana, hermanos, quería recordarles eso. No tenga vergüenza de llamar a Dios su Dios. No tenga vergüenza de presentar a Cristo, el testimonio de Cristo en la vida. No tenga vergüenza de sufrir por esa causa. No tenga vergüenza de sus hermanos. No tenga vergüenza del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, con ese pensamiento le digo que el Señor me lo guarde. Vamos a orar. Dios, esta mañana te damos gracias por ser nuestro Dios, porque no te avergüenza de llamar a los tuyos que tú eres tu Dios. Gracias, Señor Jesús, por morir por nosotros en la cruz del Calvario y hacer posible la amistad con tu Padre Celestial. Y hoy somos llamados hijos de Dios, hermanos tuyos por ti mismo. Gracias, Dios, porque por el poder del Evangelio conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. Gracias porque podemos exponer con libertad tu palabra. Permítenos entender y con gozo sufrir como creyentes y no como impíos o por hacer obra de impío. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta la próxima, hermanos, si el Señor nos concede privilegio como este. Dios le guarde.